Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a Grandes Documentales por ABC TV, nuestro programa de los fines de semana, donde hablamos de literatura, de arte, de filosofía y de otros temas de cultura popular también. Y estamos muy complacidos de que nos acompañen. Hoy seguimos con nuestro ciclo que llamamos Ciudades con Genio. Lugares con Genio. Hoy hablamos de una ciudad que tiene fama de ser la más hermosa de Europa, para muchos por encima de París, por encima de Londres, de Berlín, de Dresde, obviamente quizás una de las más lindas del mundo. Me estoy refiriendo a la ciudad de Praga, la capital de la República Checa, que fue cuna, es cuna y tiene fama también de ser cuna de grandes artistas, grandes escritores, pero sobre todo de uno que probablemente es el escritor más intrigante, y de mayor influencia quizás en la historia de la literatura, hasta ese nivel. Me estoy refiriendo a Franz Kafka, nacido en Praga a fines del siglo XIX, vivió gran parte de su vida allí, escribió allí y tuvo su gran influencia hasta el término kafkiano. Ustedes saben que se sigue usando hoy día como sinónimo de lo absurdo, de lo insólito, por la característica de este escritor tan particular, él mismo era una persona muy oscura, una persona conflictuada. De hecho, cómo llegó la obra de Kafka a nosotros también tiene una historia kafkiana, porque él había ordenado a su gran amigo Max Brod que destruyera toda su obra, sus manuscritos, pero finalmente, por suerte, Max Brod desobedeció a su amigo y las publicó y tuvo una enorme influencia en el siglo XX. Así que de la mano de Fernando Savater vamos a recorrer Praga, esa hermosa ciudad, y vamos a hablar de la vida y la obra de Franz Kafka. La ciudad de Praga es sin disputa una de las más bellas de Europa, con su parte vieja y su parte nueva, el puente de Carlos, su extraordinaria plaza en el centro de la ciudad vieja, sus callejuelas, tanto de noche como de día, tanto en invierno como en primavera, tiene un encanto especial. Es una ciudad además musical. Aquí nacieron Dvořák, aquí nació Smetana, que dedicó un precioso poema sinfónico al río Moldava, que es el río que cruza la ciudad y sobre la cual están sus hermosos puentes. Es también una ciudad donde han nacido grandes literatos. Aquí ha nacido Rilke, aquí ha nacido Jan Neruda, aquí ha nacido Leo Perutz, Karel Čapek, Franz Werfel, y aquí nació también Franz Kafka. Es precisamente en busca de este autor, de Franz Kafka, al que hemos venido a esta ciudad. Ese escritor que dijo que un libro debe ser como un hacha que sirva para romper el mar de hielo que todos llevamos dentro. En esta casa, en el centro de Praga, pero en una zona modesta, próxima a lo que luego fue la judería, en esta casa nació Franz Kafka en julio de 1883. De la casa solo se conserva el portal, porque un incendio destruyó el resto del edificio. A los 2 años, los padres de Kafka se trasladaron a la Plaza Wenceslao y por lo tanto el niño fue tan pequeño aquí que ni siquiera recuerda nada de la casa. Su padre, Hermann, era de la Bohemia meridional, vino pocos años antes del nacimiento de Kafka, se había trasladado aquí a Praga para ganarse la vida, se casó con Julia, que era la hija de un importante cervecero,
lo cual le dio un apoyo económico. Él había venido, el padre, como un simple vendedor ambulante, pero era una persona emprendedora y con el dinero de la mujer pusieron un pequeño comercio que fue prosperando, un comercio de complementos, bastones, paraguas, etcétera, que fue prosperando hasta convertirse en un importante almacén. Aunque Kafka tenía mucho miedo desde muy pequeño de fracasar en la escuela y en el instituto, la verdad es que se desenvolvió bastante bien. Estudió en centros alemanes, en centros de lengua alemana, pero inmediatamente también aprendió checo. Era normal en una sociedad bilingüe, o mejor dicho, multilingüe, como era entonces la sociedad de Praga. Primero entró en la escuela con muy buenas notas, incluso obtuvo un premio. Después el instituto lo hizo aquí, en el Palacio Kinsky, en la plaza de la Ciudad Vieja, que es uno de los edificios que han tenido múltiples usos. También en este lugar donde está ahora esta librería estuvo situado uno de los comercios, de los sucesivos comercios que tuvo los padres de Kafka. Aquí, en esta casa de la calle Celedna número 3, es una de las que pasó más tiempo Kafka con su familia y una de las casas también más importantes, porque fueron los años de escuela y los primeros de universidad. Aquí también realizó algunos de sus primeros pinitos literarios, aunque no se ha conservado nada de ellos. Pero sobre todo hubo cosas importantes para su vida. Fue la casa donde tuvo por primera vez una habitación propia, que es algo, digamos, que para una persona tan reservada y a la vez tan deseosa de intimidad como Kafka, es muy importante. La última casa de Franz Kafka, es decir, la última casa de los padres de Kafka en que él vivió en Praga, es esta, la Casa Opel. Ya un edificio burgués, lujoso, incluso un poco ostentoso, en el que sus padres, después de haberse desarrollado económicamente, etcétera, ocuparon dos pisos, los dos pisos superiores de esta casa. En el piso de la esquina, en la ventana de la esquina, arriba, en el último, tenía su habitación Kafka. Y él dice que tenía una vista muy notable, porque por supuesto veía la calle Nicla, que ahora es la calle París, veía la iglesia de San Nicolás, que está aquí al lado, la iglesia rusa. Dice que incluso veía un poquito del monte San Lorenzo. Encontraba su habitación sumamente agradable, salvo porque había ruidos nocturnos de grifos, de aguas, etc. Después de recorrer los sucesivos domicilios, instituto, etcétera, de Kafka, situados aquí en la plaza de la Ciudad Vieja de Praga, uno comprende mejor por qué en cierta ocasión, desde la ventana de una de sus casas, le comentó a su profesor de hebreo: en este círculo, que se puede decir, en este círculo que va desde su casa natal, recorriendo todo el círculo hasta la Casa Opel, que fue la última, dice: en este círculo ha transcurrido más de la mitad de mi vida. En la casa que tengo a mi espalda vivía Max Brod con sus padres. Max Brod es una figura esencial en la biografía de Franz Kafka y también, en cierta medida, en la nuestra. Fue amigo de Kafka durante toda su vida, confidente, cómplice y albacea de su obra, pero desobedeció a Kafka. Kafka le dijo que destruyera todos los manuscritos que le confiaba y él no los destruyó, y gracias a eso hemos podido leer la obra de este autor. Tenemos que estarle agradecidos a pesar de que traicionó un poco a su amigo. Por otra parte, cabe preguntarse si Kafka quería destruir sus manuscritos, ¿por qué no lo hizo él mismo y se los dio a alguien que podía efectivamente, en último término, no hacerlo, como pasó el caso de Max Brod?
Uno de los lugares visitados asiduamente por Franz Kafka era este hipódromo de Praga, de Čuklec, que está muy próximo a la capital checoslovaca. Hay otro hipódromo más célebre, que es el de Pardubice, a unos 100 kilómetros de la capital, y que es la sede de la afición hípica, que es muy notable aquí en Checoslovaquia. Kafka tiene 2 o 3 textos, a lo largo de su obra tiene 2 o 3 textos en que aparecen los caballos, los jinetes, de modo que se ve que hay en él una cierta fascinación. Los 2 textos quizá más curiosos son uno en el que hace o recomienda desistir a los jinetes de intentar ganar las pruebas, diciéndole que es mejor no intentar ganar porque ganar te busca problemas, y otro, uno de los textos quizá más curiosos y más, más significativos de Kafka, porque ese deseo de huida, ese deseo de desaparecer, de borrarse de Kafka está muy presente. Este segundo texto se llama Deseo de ser un indio. Si pudiera ser un indio, ahora mismo, y sobre un caballo a todo galope, con el cuerpo inclinado y suspendido en el aire, estremeciéndome sobre el suelo oscilante, hasta dejar las espuelas, pues no tenía espuelas, hasta tirar las riendas, pues no tenía riendas, y solo viendo ante mí un paisaje como una pradera segada, ya sin el cuello ni la cabeza del caballo. Convaleciente de una gripe española que fue generalizada en Europa en torno al año 16-17, Kafka se vino aquí, a esta pensión de Stud en Schlesien, donde se aficionó y pasó el año 18, volvió el año 19 y prácticamente estuvo volviendo hasta el año 23, el año de su muerte. Aquí conoció a uno de sus amores que estuvo a punto, como otros, de acabar en matrimonio. En esta pensión escribió Kafka uno de sus textos fundamentales, La carta al padre. Es una requisitoria feroz, no sabemos hasta qué punto justificada, contra su padre, que era un hombre pragmático, vital, enérgico, que no tenía, por supuesto, problemas sexuales, que había logrado tener un matrimonio feliz, o por lo menos un matrimonio sin más, cosa que Kafka envidiaba por encima de todas las demás, y Kafka le culpaba de sus frustraciones, de sus limitaciones, de sus complejos y sobre todo de haber sido incapaz de fundar una familia y de tener un matrimonio como el de su padre. Aquí a Dobrijovice venía de vez en cuando Kafka a pasar unos días de descanso, pocos porque dicen que era un lugar caro. Hoy también muchos praguenses siguen haciendo lo mismo y viniendo aquí a pasar unos días de descanso cerca de un paisaje agradable, etc. Y desde aquí envió muchas cartas a Milena. La conversación que había iniciado por medio de una correspondencia con ella cuando todavía estaba en su noviazgo con Julie, se intensificó y se hizo ya personal poco después y iniciaron una relación amorosa física. Su primer encuentro apasionado fue en Viena, 4 días fervorosos que recuerda Kafka y que tuvieron los habituales problemas que tenía él. Milena era una mujer sensual, apasionada, él era un hombre lleno de complejos y de problemas referidos al sexo, pero de todas maneras esos primeros momentos fueron quizá de los más intensos de toda la vida amorosa de Kafka.
Aquí, en la Universidad Carolina de Praga, es donde estudió su carrera de Derecho Franz Kafka. La Universidad de Praga es una universidad históricamente muy importante, desde el siglo XIV, XIII, una de las antiguas de Europa, que ha sufrido muchos avatares políticos, históricos, por el enfrentamiento, sobre todo entre las diversas comunidades, Bohemia, polacos, las lenguas alemana y checa, etc. Los últimos choques o problemas fueron entre los checos de habla alemana y los checos de habla checa. Aquí en la universidad, incluso todavía en la época de Kafka, entraban por puertas diferentes. Por una puerta entraban los checos de habla alemana, como el propio Kafka, y por otra los checos de habla checa. Kafka coqueteó, incluso empezó a estudiar química, pero luego se centró en el derecho porque era lo que prometía más posibilidades laborales. Podían ser puestos en la administración, puestos en oficinas de seguros, como efectivamente fue su caso, etc. El primer destino laboral de Franz Kafka fue aquí, en una de las agencias de seguros más importantes de Praga, las Asicurazioni Generali. Como sus notas cuando terminó el doctorado en la carrera de Derecho eran buenas, pero no extraordinarias, necesitó una recomendación para entrar en esta empresa. Max Brod conocía a uno de los directivos, en fin, hubo varias influencias y finalmente se puso a trabajar aquí. La jornada era muy extensa, era mañana, tarde, a veces hasta de 12 horas. Entonces, realmente Kafka se sintió abrumado. Además, él quería tiempo para escribir, tenía tiempo para leer, y aquí no podía hacer nada de eso. En estos edificios del Tribunal Territorial Civil, cerca del Mercado de la Fruta, hizo sus prácticas de abogado Franz Kafka. Antes que él lo había hecho también Max Brod. Eran unas prácticas obligatorias, un año que tenían que hacer los que querían convertirse en juristas. El año, según Kafka, fue verdaderamente kafkiano, diríamos. Lo pasó muy mal, pero como siempre solía ser en esos casos, a pesar de sus quejas, salió airoso y logró su doctorado de abogado. Todo este edificio está lleno de unos pasillos corridos, unos pasillos que enlazan unos con otros, salas de espera, oficinas, etc. Todo ese ambiente nos lo encontramos después en el proceso. No es muy aventurado decir que el proceso se inspira en este año de prácticas, por lo menos en su ambiente, en su escenario, se inspira en este año de prácticas aquí en el Tribunal Civil. Kafka ha tenido y tiene muchísimos lectores, pero tiene incluso, digamos, adictos. Se entra en Kafka como quien entra de alguna manera en una gruta o en un laberinto. Kafka, una vez que uno ha empezado a leerlo, nunca sales del todo de él, siempre lo utilizas como referencia, como emblema de muchas cosas. Es uno de esos autores que han dado su nombre incluso a situaciones y a momentos de la vida cotidiana. Para charlar en torno a este autor, tenemos a un estupendo lector de Kafka y de muchos otros, que además ha escrito también sobre el autor como prólogo, creo, de unas obras completas que no llegaron a ser, ¿no? Nunca se publicaron, una cosa kafkiana. Claro. Exactamente. O sea, verificando los planteamientos de Kafka no se llegaron a plantear. Bueno, es Félix de Azúa, ensayista, poeta, novelista y profesor de literatura y además, como digo, sobre todo un gran y muy perspicaz lector. Esta figura un poco sombría, medio clerical a veces, ¿no? de Kafka, ¿te parece a ti que eso responde realmente a lo que Kafka debía ser? No, eso es muy... está muy marcado por la historia, ¿no? O sea, hay una primera recepción de Kafka, antes de la Segunda Guerra Mundial, bastante sensata, sobre todo por parte de sus discípulos y de sus empresarios, ¿no? Como ya sabes, su editor era su empresario. Y
Después de la Segunda Guerra Mundial es cuando empieza a girarse la interpretación para convertirlo cada vez en un prototipo más exacto de todos los disparates de los años 70. Primero, el primer intento, claro, es convertirlo en una especie de curita con una sotana raída y atormentada por la existencia, ¿no? Una especie de cura existencialista. O sea, hay un Kafka teológico por ahí, ¿no? La segunda es tratar de convertirlo en un aviso, anuncio de la sociedad, de la dictadura nazi y de la posible corrección comunista, ¿no? O sea, hay miles de comunistas que escriben sobre Kafka y siempre diciendo, este hombre que vio con claridad cómo iba a ser el capitalismo, todo lleno de oficinas. Y, bueno, se acabó convirtiendo en una figura muy antipática, muy ridícula. Yo creo que no tiene absolutamente nada que ver con Kafka, ni con la persona, ni con lo que escribió. Él hereda todo ese humor absurdo, que luego llamarán surrealista, que viene del teatro doméstico hebreo, es decir, de las comedias judías, que es el mismo que heredan los hermanos Marx, o a los que se parece tanto. O Woody Allen, exactamente, ¿no? Es un humor disparatado siempre, y es constante en todos los libros. Son atmósferas muy serias, y sin embargo todo el rato estás viendo lo que los ingleses llaman tongue in cheek, ¿no? La risa que se le está escapando, ¿no? En particular, en los cuentos menos son breves, pero en algunas de las novelas salen unos personajes. En El proceso hay un momento, no sé ahora si es el proceso o el castillo, hay un momento genial que el tipo está desesperado, no sé qué y tal y cual, y entonces dice, en aquel momento consulté con mis guardaespaldas y los lleva uno encima de cada hombre. Como si fueran los rorros de John Silver. Dos señores pequeñitos, ¿no? Es maravilloso. Sí, bueno, es verdaderamente lo que caracteriza, yo creo, a la obra de Kafka es esa renuncia o ese distanciamiento a algunos de los caminos habituales de la novela tradicional del 19, pero también del 20, ¿no? Que es el psicologismo, el costumbrismo, y en cambio dar un sesgo, digamos, alegórico trágico o algo por el estilo. No alegórico en el sentido del sermón, sino en ir a lo esencial. O sea que, por ejemplo, cuando en América habla de América, no cuenta nada de verdad de América. O sea, que decir, América es San Francisco está en la costa este, es decir, está todo al revés, porque a él América no le interesa más que como epítome de la modernidad, de no sé qué, y se convierte en un símbolo para el hombre moderno, que eso es lo que le interesa, o sea, la tragedia de la vida en el mundo moderno. Y en el caso de Kafka, hay dos cosas en lo que has dicho muy interesantes. Una, que la tragedia nunca es una tragedia externa. O sea, fíjate que en ningún libro acaba sucediendo nada malo, hasta el punto de que... En el proceso, quizá, en la ejecución final. Pero hay ejecución final. Claro, ahí es donde los exégetas, cuando entran y miran con cuidadito el texto, nadie sabe qué pasa al final ahí, porque además, por otra parte, el final está cambiado 2 veces. Esa es otra cuestión kafkiana. Es que no hay un texto de Kafka, hay 18. Y cada año sale una nueva edición crítica, más cara que la anterior, toda reordenada, quitada, amputada. Es fantástico. O sea que los que nos gusta Kafka estamos encantados porque cada año nos gastamos un volvéis a empezar otra vez. Volver a leer. Y curiosamente, es verdad que cambia. La última que compré, claro, es la de la Pleiad, que se cuesta como un coche, ¿no? Y efectivamente habían cambiado una serie de cosas y entonces leías, sobre todo América, ¿no? Que es la más desordenada, leías América y era otro libro, completamente, porque habían añadido cosas que ¿cómo se llama su albacea? Max Brod. Eso, le iba a llamar Max Au. Más kafkiano que... Todavía. Pues... claro, los textos los había troceado, había hecho lo que le había dado la gana. Sí, porque bueno, te debió encontrar además también con un material que debía ser una caja de donde sacaba cosas, claro, y entonces decía, anda, esto se me olvidó ponerlo en el manuscrito tal, ¿no? Claro, es que además, y cuadernos, muchos cuadernos, que las fotografías son muy emocionantes. Pero claro, Kafka trabajaba en una compañía de seguros, además una compañía de seguros seria, la Generali me parece que era, ¿no? Generali no me acuerdo cómo se llamaba. Era una compañía seria porque era italiana, en aquella época Italia era seria.
no es lo de ahora. No, precisamente. Imagínate, en pleno Imperio Austrohúngaro, una empresa italiana era lo más serio, ¿no? Bueno, él trabajaba allí, era un sitio pues muy serio y tal y cual. Entonces, claro, él tenía cuadernillos, iba haciendo como los niños en clase, ¿no? Apuntando cosas así a escondidas y tal. Y de esos cuadernos han salido los textos más maravillosos, son esos fragmentos pues, que son divinos, ¿no? Los críticos de los años 70, etcétera, y todos tan comprometidos, querían convertirlos en ermitaños que vivían en una especie de cueva y estaban allí todo el día escribiendo y bebían agua y comían pan. Era el prototipo del genio avant-garde, ¿no? El artista de vanguardia que se sacrifica por la humanidad, no tiene vida, es un ser sin vida. La idea es tan curiosa de que los horrores de la vida los descubres en la soledad, apartándote de los demás. Como todos sabemos que los horrores de la vida los encuentras cuando te ves con los otros, ¿no? Exactamente, ahí es donde está el verdadero drama, ¿no? Claro. Pero además es que tanto Kafka como Beckett tenían un grupo de amigos nutridísimo. Sí. Beckett es un hombre de teatro. Tú lo sabes muy bien. Cuando te pones a dirigir una obra o intervienes en la dirección de una obra, o eres un ser sociable o aquello no funciona, es imposible. Entonces Beckett era una persona, y todos sus actores, etcétera, los que han trabajado con él lo dicen, un ser adorable, encantador, que admitía toda suerte de críticas, las discutía, un tipo estupendo. Y en el caso de Kafka tenía todo el grupo, típicos grupos de Praga, de Viena, de la época, ¿no? de los cafés, donde se pasaban la mayor parte del tiempo, entre otras cosas porque sus casas eran muy frías. Eran muy frías, sí. Eso, normalmente esa cosa de qué adicción tenían a los cafés, es que hasta cuando descubrió la calefacción central empezó la cosa a bajar. Sí. Claro. Y entonces él tenía, aparte de Max Brod, que es el más conocido, o sea, Max Aub, aparte de él, había muchísimos otros que luego han ido saliendo cosas. Hay un libro impagable e inencontrable, que son las conversaciones de Klaus Wagenbach con Kafka, ¿te acuerdas? Sí, yo lo tengo. Lo tienes, ¿no? Es una cosa que yo luego lo he querido comprar para regalárselo a gente así que se lo merece. El Fondo de Cultura Económica salió, me parece la primera vez. Yo creo que lo tengo en el fondo. Sí. Puede ser. Sí. Y que es perfecto para entrar en Kafka. Sí. Que era, ¿te acuerdas? Era un chaval entonces y le acompañaba. ¿Le importa a usted que le acompañe a la oficina? No, ven, chaval. Y se iban. Y entonces cuenta las cosas, le consultaba lecturas, al final fueron tomando confianza y al final le preguntaba la fórmula del bacalao al pilpil. O sea, tenían ya una conversación. Eran cómplices. Y es graciosísimo, cuenta chistes. O sea, te das cuenta de que tenía... Es el humor judío. Y todo lo que le dice al chaval, que entonces tiene 17, 18 años, es absolutamente sensato, o sea, no es kafkiano. No. Y te damos muchas gracias por haberme acompañado este ratito. Bien, si nos lo hemos pasado estupendamente. Lo que hoy es el Hotel Intercontinental, no muy estético, estaba la Casa Barco, donde pasó una serie de años Franz Kafka, pero sobre todo donde llegó a considerarse cuajado, maduro como escritor. Fue en una sola noche, cuando tenía 29 años, y escribió desde las 12 hasta últimas horas de la madrugada su relato La condena. Es un momento febril, es un momento de revelación para sí mismo, y él por fin se encontró como escritor. Cuando leyó luego a familiares y amigos el texto, se le saltaban las lágrimas, porque ese es el momento en que él descubrió su vocación, su calidad de escritor. Se aceptó a sí mismo como escritor. Y el relato célebre, el relato inmortal, quizá uno de los más redondeados y perfectos del autor, acaba así. Se dirigió desde la puerta por la calzada hacia el agua. Como un hambriento se aferra a la comida, así se aferró a la barandilla. Se alzó sobre ella, como el excelente gimnasta que para orgullo de sus padres había sido en su juventud. Se mantuvo un rato asido fuertemente con las manos, que se tornaban cada vez más débiles. Divisó entre los barrotes de la barandilla un ómnibus que amortiguaría con facilidad el ruido de su caída. Musitó: queridos padres, a pesar de todo, os he amado siempre. Y se dejó caer. En aquel momento, un tráfico interminable pasaba por el puente.
Si van a Praga, algunos ya lo han hecho seguramente, otros volverán allí porque es una hermosa ciudad. No hay que perderse el Museo de Franz Kafka, que queda allí cerca del puente Carlos sobre el río Moldova. Es una exposición espectacular, vamos a estar viendo en esta segunda parte del programa, donde está la obra, mucho de su vida. El museo en sí es muy kafkiano, muy raro, tiene salones, tiene cosas raras allí, así que se los recomendamos mucho. Y mientras tanto, mientras no podamos, lo que no podamos todavía ir a Praga a verlo personalmente, lo vemos aquí por ABC TV en grandes documentales de la mano de don Fernando Sabater. Los lectores y amantes de Franz Kafka, de todo el mundo, cuando vengan aquí a Praga, tienen una cita con este lugar en que ahora nos encontramos, el Museo Franz Kafka. Es una exposición permanente, muy próxima al Puente Carlos y en la cual se pueden encontrar pues, todo tipo de recuerdos, fotografías, informaciones, libros sobre Kafka. La exposición ha sido un trabajo conjunto hecho por un centro cultural de la República Checa y por el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona. Tenemos la suerte de poder contar con la amable y generosa participación de Josef Cermak, que es el, digamos, responsable de la parte checa de este museo. Bueno, nosotros hemos hecho durante estos días recorrido tanto por la ciudad de Praga como por otros lugares vinculados a la biografía del autor. Y bueno, algunas preguntas interesantes que nos quedan por responder, que no hemos tenido tiempo de responder y quisiéramos que usted nos ayudara un poco con ellas. Por ejemplo, no hemos tenido ocasión de comentar el tema de la última novela de Kafka, El Castillo, ¿no? ¿Cuándo fue escrita? ¿En qué situación? Esa novela tan extensa y que es un poco diferente quizá a otras producciones del autor, ¿no? Era la última gran obra de Kafka en el año 1922, después de su estancia en Zürau, en la pequeña aldea donde vivió con su hermana, muy querida, ¿no? Otla. Y este castillo es la obra más grande de Kafka. Y el sentido de la obra, esa especie de búsqueda, esa subida hacia un castillo en el cual no se puede terminar nunca de llegar, de entrar, ¿cómo usted cree que realmente tiene una vinculación religiosa o teológica, como algunos buscan, o es algo que es una visión simplemente filosófica o laica, ¿no? Sabe usted, todas las obras de Kafka tienen muchas explicaciones, muchas interpretaciones que son contradictorias. Sí. ¿Cuánto publicó, cuánto se conoció en vida? O sea, los contemporáneos de Kafka, ¿cuánto conocieron de sus escritos? Sea por publicarse, sea porque lo leyó. ¿Cuánto se conoció hasta la publicación póstuma? Cuando Kafka se murió, era un escritor casi olvidado. No hubo un pequeño círculo de amigos que lo conoció. El conocimiento en el extranjero se puede señalar por Viena, Mónaco,
Dresden, Leipzig, Berlín. Más lejos no lo conocía nada. Y Kafka era durante esa vida una leyenda, porque se ha dicho, es un genio que no publica nada, que escribe todos los días. Publicó Metamorfosis y qué otras cosas, porque leyó La Condena, ¿no? Leyó públicamente La Condena ahí en el Hotel Europa, ¿no? Sí. ¿Y qué más publicó? Porque ¿qué más? Bueno, El Fogonero, ¿no? El comienzo de la... Sí, y El Desaparecido también, una parte. Pero con la Metamorfosis fue una cosa muy extraña, porque el manuscrito fue hecho y duró 3 años porque Kafka quiso que sea con 2 otros. Se debía llamar hermanos, con Condena y con Heitzer, Fogonero. Pues muchísimas gracias por su ayuda, por su colaboración y por sus conocimientos. Para mí, disculpen mis todo lo contrario. Nosotros nos disculpamos por haberle molestado a usted y por haber... Pero en fin, ha sido muy provechoso y hemos aprendido muchas cosas y nos vamos más contentos después de haber hablado con usted. Muchas gracias de su paciencia y de su amabilidad. En Praga, Kafka formaba parte de la minoría local de habla alemana y dentro de esta, a su vez, de otra minoría, la judía. Era austríaco de nacimiento, pero después de la Primera Guerra Mundial, cuando se constituyó el nuevo Estado checoslovaco, su nacionalidad pasó a ser checa. Ya en 1912 habló de viajar a Palestina con Felix Bauer, representante de una empresa de dictáfonos con quien el escritor mantendría un romance largo y atormentado. Ambos se comprometieron 2 veces antes de separarse en 1917. En 1918, Kafka explicó su visión de uno de los primeros kibutz. Los únicos alimentos serían el pan, los dátiles y el agua, y no habría tribunales de justicia. Palestina necesita tierra, escribió Kafka, pero no necesita abogados. Uno de los lugares nocturnos más populares en la época de la Praga juvenil de Kafka es el Lucerna. El Lucerna era un complejo en que había un café famoso donde se reunían literatos, artistas, etc. Había un cine, había un teatro. El cine en particular fascinaba a Kafka, que a pesar de que tomó a este arte muy en sus inicios, era verdaderamente un fiel del cine y de las figuras que en aquel momento estaban destacadas por la pantalla. Probablemente se hubiera alegrado de saber que su obra ha dado lugar a múltiples películas. La más conocida, quizá, y la primera de todas, es El proceso de Orson Welles, dirigida por Orson Welles, con Anthony Perkins, con Romy Schneider, que es del año 63. Probablemente desde aquí se asomó Joseph K. escondido tras la columna para mirar al sacerdote que en el proceso habla desde ese púlpito. Él había entrado en esta iglesia de San Vito, en esta catedral extraordinaria, supuestamente para acompañar a un italiano que quería visitarla y su jefe le había ordenado a Joseph K. que le enseñara la catedral. El italiano nunca apareció. Joseph K. entró aquí, en la catedral vacía, y de pronto ve un sacerdote que se sube ahí en el púlpito y en vez de dirigirse a los fieles, que por otra parte no existía ninguno, dice Joseph K. Él estaba aquí escondido, asoma y no tiene más remedio que contestar a esa voz que le interpela. Entonces el sacerdote le cuenta la leyenda, la fábula también de Kafka, Ante la ley, del guardián que está en la puerta de la ley y que cierra el camino al que quiere entrar dentro de la ley.
se ponen a discutir y eso es el penúltimo capítulo del proceso y uno de los más impresionantes, ambientado aquí, en la Catedral de San Vito. Estamos en la librería y Sociedad de Estudios Franz Kafka, situada en el barrio judío, aquí en el corazón de Praga. Es una librería dedicada a la obra de Kafka y también de otros escritores checos, así como una serie de guías, de libros de interés sobre la ciudad de Praga y además lo más característico, lo más interesante de esta librería es que hay ediciones en diversas lenguas de las principales obras de Kafka y de otros autores. Entre los cafés a los que solía ir Kafka, algunos de los que aparecen en sus diarios son el Continental, también el Café Slavia o el Louvre. Como recuerda el escritor Rudolf Fuchs, algunos escritores tenían una mesa de tertulia reservada en un café en la esquina entre Leibergasse y Plastergasse, que se llamaba el Café Arco, y de vez en cuando Kafka se sentaba con ellos. Según parece, Kafka dormía mal, padecía insomnio y tenía unos dolores de cabeza que le torturaban. Con frecuencia uno podía encontrarse a Kafka solo por las calles o en los jardines públicos de Praga. No se alteraba si alguien se le unía en el paseo y evitaba con gusto hablar de sí mismo, pero escuchaba siempre al otro con la máxima atención. Igual que Viena, Praga es una ciudad llena de cafés. Se hace aquí la vida, las tertulias, las conspiraciones políticas, los enredos amorosos. Los cafés son un núcleo esencial de la vida de todos los checos, como es de los vieneses. Franz Kafka en eso fue plenamente checo. Él frecuentaba cafés y frecuentaba particularmente este en el que estamos en este momento, el Café Louvre, que es uno de los más clásicos, de los más antiguos, de los más elegantes también. Él aquí venía, dice él mismo, que pasó muchas horas agradables y felices. Él aquí venía con Max Brod, venía con Otto Pick, con Franz Werfel, o incluso con un personaje que se hizo famoso, un personaje curioso llamado Oscar Kraus, que creyó haber refutado la teoría de la relatividad, que no es poco. Huyendo de diversos domicilios, a cual más ruidoso y que no podía concentrarse para escribir, Kafka confió en su hermana Odla para que le ayudase a buscar algún lugar tranquilo. Entre los dos fueron buscando diversos sitios y finalmente, casi por casualidad, se les ocurrió aquí, en este lugar típico de estas pequeñas casitas del Callejón de Oro, también llamado la calle de los alquimistas, porque aquí se suponía que los alquimistas en tiempos de Rodolfo II hacían sus pócimas e intentaban buscar el oro, etc. Bueno, y aquí en el número 22 encontraron una casa que estaba libre. Por supuesto, parecía inhabitable, estaba sin pintar, sin amueblar, etc. Y sin embargo, Otla se empeñó en que la alquilasen, la decoró, la pintó, trajo unos muebles de mimbre que le parecían a Kafka comodísimos y entonces creó un pequeño estudio. Kafka ni siquiera se podía quedar a dormir ahí, tenía que ir a dormir a su casa habitual, la casa de los padres, pero ahí podía trabajar completamente tranquilo. Y de hecho, durante un cierto tiempo, siempre breve, como pasaba en los momentos de felicidad relativa de Kafka, ahí pudo trabajar a su gusto. Otro de los lugares preferidos de Kafka para sus paseos era el Monte de San Lorenzo, que es una elevación de la cual se domina toda Praga. En la cumbre se alza una especie de réplica pequeña de la Torre Eiffel de París.
Esto es porque en 1898-99 una expedición praguense fue a visitar la Gran Exposición Universal de París, en la cual se inauguró la Torre Eiffel. Subieron a la torre, quedaron fascinados por ella y cuando volvieron a Praga decidieron formar un grupo para promover una torre similar aquí en lo alto del Monte San Lorenzo, que efectivamente hicieron y desde la cual hay también una vista excepcional sobre Praga. En 1917 se declara lo que luego se fue agravando cada vez más como la tuberculosis. Empieza como una gripe española mal curada que se queda en una infección en sus pulmones y poco a poco se va agravando hasta acabar con él 7 años más tarde, 7, 8 años más tarde. En ese año, entonces, él tiene que pedir una excedencia en la oficina, donde era un muy concienzudo y apreciado oficinista, tiene que pedir una excedencia para reponerse y se viene aquí, a este pequeñísimo enclave, pueblecito de Zurao, donde vivía su hermana Otla. Y aquí escribió no un cuento, no un relato, sino una serie de aforismos, o lo que se ha dado en llamar aforismos. Son unos cuadernos en que él escribía una serie de pensamientos breves que son lo más teológico, por decirlo así, de la obra de Kafka. Siempre ha habido quien ha querido buscar trascendencias religiosas o teológicas en las historias de Kafka, que siempre parecen expresar un anhelo a otro tipo de vida, a otro tipo de existencia o oscuros temores religiosos. En el último año de su vida, 1923, la enfermedad de Kafka se agravó extraordinariamente. En esos agónicos últimos meses conoció a la que iba a ser el último amor de su vida y quizá uno de los más sinceros y de los más definitivos. Dora era una joven de 19 años que le dio una ilusión nueva de vivir. Algunos, el propio Max Brod, etcétera, dicen que si lo hubiera conocido antes, quizá hubiera tenido más fuerza para luchar contra su enfermedad, lo cual naturalmente no podemos saber. En cualquier caso, esa muchacha Dora acompañó y ayudó extraordinariamente en los últimos meses a Franz Kafka. Dora también le acompañó aquí hasta su último lugar, incluso dicen que en el momento del entierro se arrojó a la tumba con un grito de desesperación. Fue sin duda, digamos, una de las mujeres que más intensa y más desinteresadamente amaron al gran escritor. Aquí digo, despedimos este programa que hemos utilizado, libros, recuerdos, imágenes, para traer ante ustedes a esta figura tan singular de la literatura y del siglo XX. Un hombre que, como dijo muy bien una de sus más próximas amantes, Milena, en la necrológica que escribió para él, fue como un ser desnudo rodeado de personas vestidas. Alguien clarividente, demasiado sabio para vivir y demasiado débil para luchar, pero alguien que luchó por medio de la escritura, sino por medio de otras armas. Y por medio de la escritura nos dejó una de las obras más fascinantes, más complejas, más extrañas, más abiertas y más inspiradoras de toda la historia de la literatura. Bueno, espero que hayan disfrutado de este programa, que les haya resultado de interés la vida y la obra y los lugares de Franz Kafka, que murió muy joven, alrededor de los 40, 41 años, y hemos estado viendo su vida y su obra. Espero que lo hayan
una vez más disfrutado y que nos sigan acompañando en grandes documentales los fines de semana por ABC TV.